Preciosa, ¿cómo estás? Ah, muy feliz de verte. Increíble, ¿no? Después de tantos años de amistad, ahora me toca el rol de entrevistador. No, vamos a platicar. Como, como mejor pueda y con mucho cariño. Y bueno, a ver, mira, me gustaría algo que siempre he tenido como curiosidad, nunca te lo he preguntado por decencia, pero así tengo ganas de asomarme así como a una cerradura por ahí para ver en la habitación de enfrente y saber cómo conociste a Roshi. Ay, qué hermosa pregunta. Muchas gracias por hacerla. Qué maravilla, de verdad, Pero de porque, verdad es un misterio, porque de ese hilo, de ese hilo de plata, pues nacimos todos los demás en México. Entonces, es como algo que necesitamos saber, porque gracias a eso, pues aquí estamos todos, ¿no? wow, hay como tantas maneras de ver esta respuesta. Es increíble, es como un cristal perfectamente puro que refleja otro cristal perfectamente puro que en ese encuentro reflejan un universo de cristales de las maravillosas coincidencias en la vida, en donde como todo se va, pareciera que ciertamente acomodando para que se den los encuentros. Creo que antes de entrar directamente a esta respuesta, pues quiero decirte que es un honor para mí profundo, de verdad. Wow, el poder establecer esta conversación contigo. Eres, pues, de los seres más maravillosos que he conocido en toda mi vida. Tan solo el recordarte es un apoyo para mí tan especial, es como un bálsamo que me sostiene. Y yo sé que este sentimiento lo tenemos muchos seres. Tu vida es un poema perfecto, que para mí es el ejemplo de un ser que logró una vida totalmente extraordinaria, lo tienen aquí en pantalla conmigo. Y eso para mí, híjole, es un honor y una gratitud infinita. Así que muchas gracias a ti. Ahora, yo quiero asomarme por la cerradura de una puerta y ver del otro lado cómo es que Enin conoció a Roshi y pasó todo este milagro. Por favor. Claro. Bueno, pues como todas las historias, eh, tienen una manera en la que se deben comenzar. Y lo que yo decidí hacer es, obviamente, hojeando mis notas y mis apuntes de 20 años de entrenamiento intensivo con mi maestro Shodo Harada Roshi. Él es el abad principal del monasterio de Sogenji en Japón, en la ciudad de Okayama. Este es un templo hermoso que nunca fue bombardeado milagrosamente en las guerras, que se construyó en el 1600 más o menos. Y ahí es donde habitamos, ahí es donde entrenamos hombro con hombro y sobre todo con la y maravillosa intención de este increíble maestro que fue Yamada Mumon Roshi, con quien entrenó Harada Roshi en Shofukuji, en Kobe, de ampliar su mente a tal grado en donde él le encargó a Dosan, como se llamaba en su momento, que por favor se encargara de abrirle las puertas del entrenamiento tradicional de la escuela Rinzai Zen a occidentales o a extranjeros y a mujeres, que es algo increíblemente, híjole, pues revolucionario para lo que es el Japón tradicional, como lo sabes. Y en parte he oído tantas historias y siempre quiero saber más porque me siento realmente apoyada por todos estos seres de esta generación que es tu generación y un poco arriba de ti,
de seres maravillosos que vivieron en esta época de los 60, de la liberación, de la apertura, de la búsqueda sincera, de la esperanza. De pronto las calles y los corazones se llenaron de esperanza. Y siempre contemplo y considero que Yamada Momon Roshi era el guía perfecto para estos jóvenes. Él fue el que, siendo, digamos, de heredero de esta tradición, híjole, tan pura, perfectamente un linaje ininterrumpido, que de pronto abre sus puertas y deja que vengan, pues la verdad, hippies, buscadores y de todo, y abre las puertas de su monasterio en Shofukuji y dice, va. Y conocemos mujeres que también se sentaban afuera, no las dejaban bien entrar, buscadoras que se agarraron sus aviones también de diferentes partes, como ocurrió en India, en Nepal, en tantos lados, y cómo él tuvo en su apertura decir, híjole, pues no va a estar fácil, a lo mejor me meto en conflicto, pero las voy a dejar entrar. Y cómo generó este heredero tan hermoso que decidió hacer eco a esta intención, que es importante decirlo, que es la razón porque en el momento en el que se dio este encuentro del que tanto vamos a platicar, en ese momento ya hay un lugar para mí. Hay un lugar para mí, es algo maravilloso. Yo estaba desesperada, vamos a verlo poco a poco como se vaya engarzando la historia, que yo estaba desesperada, cuando estaba ya, digamos, lista para poner mi frente al suelo y dedicar mi vida al entrenamiento y a la práctica del budismo mahayana, que era lo que me había ya completamente, digamos, tornado, dado vuelta entera a mi corazón, era lo que me hacía sentido. Y solamente decir que para el momento en el que se dio toda esta serie de aventuras que vamos a platicar aquí, para el momento en el que se dio, estaba cambiando el siglo. Yo llegué a Sogenji, no sé si tendría 22, 23 años, con una mochila en el otoño del año 2000. Así que ahora, pues hace ya 21 años, más o menos de eso, y lo más increíble fue que había un lugar para mí, en ese linaje tan tradicional, como mexicana, como mujer, con toda, exactamente así como venía, me recibieron, digamos, con los brazos abiertos. Y eso se debe a la apertura y al corazón de muchas personas. Una de ellas, que es en mi caso fundamental y que obviamente, como sabes, yo quisiera que esta plática sea un diálogo porque me muero de ganas de conocer tus historias, de verdad es un sueño para mí, es el maestro Ello. Yo quiero saber más sobre Ello Takata. ¿Por qué? Porque yo no llegué a Sogenji, o sea, sí, en mi mente, claro, y vamos a ver ahorita cómo que se fue hilvanando que una muchachita de la Ciudad de México, con papás nacidos en provincia, acabó lista para agarrar su mochila e irse sola, sin jamás haber conocido Japón, agarrar un avión y regresar quién sabe cuándo. Pero el punto aquí es que cuando yo llegué, había muchos extranjeros ahí ya, había mujeres, llevaban ahí, no sé si 15 años, en un ritmo bastante fijo de entrenamiento. Pero entonces mi punto es que cuando yo llegué, no llegó, sí me sentí, es importante decirlo, como una llegada especial. Yo era una llegada esperada, lo cual me detuvo, porque yo estaba pues buscando la libertad y un poco diciendo, híjole, ¿a qué horas me voy de aquí? Esto se ve demasiado serio, esto está demasiado militar, aquí la disciplina está muy intensa, pero había algo en mi encuentro con Roshi, que yo creo que todos de alguna manera hemos tenido experiencia, pero algo fundamental
es que Roshi me vio y me dijo, llegó México, llevo mucho tiempo esperando a México. Y yo así, ¿qué? O sea, ¿quién llegó? Ah, ¿Qué? no, bueno, No pero puedo ser yo. por ello, es Por decir, por el ello, recuerdo de ello. bello, y una vez en algunos test él siempre me fue diciendo, me han llegado tantas personas de muchos países de Europa, tantas personas de Estados Unidos, y yo siempre pensaba, ¿cuándo va a llegar México? Y me decía, te voy a decir por qué. Porque mi maestro, llamada Mumon Roshi, visitó tu país y se iba corriendo y me traía la foto esa maravillosa de llamada Mumon Roshi en un burro En en Ayautla, Oaxaca y me dijo, él a caballo. él a caballo. Y me decía, esta foto la tengo siempre junto en su cuarto ¿Eh? porque es el país que más amaba. Llamada Mumon Roshi, no se quería regresar. Y yo escuché durante todos mis años de training historias maravillosas sobre México, de boca de mi maestro, ejemplos, lo que él vivió. Siempre pensaba, entiendo por qué ellos se quedó allá a vivir, entiendo por qué yo mismo, teniéndolos aquí a ustedes, a todos sus monjes en Shokuji, no quería volver. ¡Wow! Y eso decía, híjole, pues no va a estar tan fácil que yo le corra. Yo decía, híjole, ya. Pero a partir de todo esto he sentido una conexión tan especial con este ser, tan increíblemente íntima, te podría decir. Y pues yo quiero que además, si se puede, me cuentes, pues, ¿cómo era tu amigo Ello? Porque tú lo conociste. A ello lo conocí no como alguien que buscaba entrenamiento zen. Lo conocí casualmente en casa de los Alatorre. Él estaba, vaya, recién llegado. Y tuve evidentemente el saber que era un monje budista, pues me impactó fuertemente, ¿no? Pero por razones X, que sería larguísimo contar, hicimos más bien amistad que ser discípulo. Sus discípulos, bueno, tú sabes cuántos discípulos grandes tuvo, ¿no? Alejandro Jodorowsky, Simencio, bueno, muchas gentes que saben y tienen un nexo desde el punto de vista de su calidad de maestro zen mucho más profunda que yo. Yo tuve la fortuna de conocerlo de manera informal y continuar toda una vida así. Él de pronto, así sin decir aguabá, sonaba el timbre de aquí de mi casa y yo salía, abría la puerta y no había nadie. Y de repente aparecía como de teatro de sombras una cara así, y era la cara de ello, se escondía y luego metía la cara, entonces, oh ello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya entraba y nos poníamos a platicar, o traía algo de comer, o quería hacer algo de comer, traía pescaditos, o una mano, aparecía en la puerta una mano con una bolsa de pescaditos, y así todo fue así como muy casual y muy lindo. Y de esa manera, pues fui haciendo y adentrándome en una amistad con la persona de ello. Evidentemente, salían a lo largo del tiempo, pues muchas anécdotas y muchas cosas relacionadas con su búsqueda en México, con todas las dificultades que tuvo pues, para tratar de hacer un monasterio en México, también con todas las maravillas que tuvo de contacto con la gente de campo, ¿no? La gente mexicana de veras. En fin, muy interesante ¡Qué asunto. belleza! Pero sabes qué, no, ya el entrevistador ya se volvió entrevistado. Al Ay, ratito. pero me da emoción. Pero para que sepan, quienes estén interesados en esta charla, que hay muchas anécdotas increíbles que queremos aquí compartir, que no se nos queden de alguna forma como vivencias de seres extraordinarios,
porque si queremos hablar de una vida extraordinaria, pues está maravilloso traer también a la charla a estos seres que fueron totalmente extraordinarios. Y a mí de ello, Takata, eso me queda claro. Era extraordinario. Yo he escuchado, porque ahora me he dedicado un poco a entrevistar sobre él, y hay personas que me dicen, era una persona que le interesaba tomar té y comer cosas deliciosas. Punto. Así casi es lo único que te puedo decir de él. Y me encanta que era el monje principal de Shofukuji por años. O sea, este ser tuvo un entrenamiento profundo, yo creo, digo, para que Yamada Mumon Roshi, el gran Yamada Mumon Roshi, si tienen duda, busquen, haya agarrado su avión para venir a ver qué estaba haciendo ello. Esto es un tema para ver. Entonces, este ser que comía galletas y tomaba té, cuidado. No, bueno, como yo siempre le decía yo a él, yo le decía, oye, tú eres un crazy cloud, absoluto, pero padrísimo. El atractivo de ello es que no era un ser tieso. No era estas gentes así que porque traen el hábito puesto, sí, nada que ver. Y todas las anécdotas que sé de él que después contaré, se trata de eso justamente. ¡Qué maravilla! Es anticlímax, o sea, antiformalidad. Te lo rompía todo. La idea que tuvieras, te la rompía. Hacía alguna caligrafía, me regalaba una caligrafía y luego de repente veía yo, ¡sí! Y los sellos, el sello del monasterio o su sello estaban al revés. Le decía, ello está al revés. Dice, ¿qué importa? O sea, los ponía, siempre hacía una diablura. Y entonces todo este asunto le daba una dimensión. Una frescura, una libertad. De alguna manera hay enseñanzas específicas en donde te dicen conviértete en el ser más simple que puede haber, en pues el ser que está completamente libre y como hasta hay una enseñanza muy padre que dice, si estás tocando tu flautita, pi, 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 y todo el mundo está así, que no soportan cómo la tocas, pues un ser liberado sigue tocando su flautita. Pues sí, un poco, te digo, esas irreverencias de ello eran algo cautivador, que ya contaré anécdotas, pero por favor, regresando a ti. Porque regresamos a mis apuntes. Tú eres la interesada. Voy a poner este apunte. Este es mi librito, digamos que allí en el monasterio reciclábamos el papel, como podrás ver está en japonés, lo doblábamos, se cosía y se volvían las libretas que se regalaban ahí para, pues, tomar apuntes de las enseñanzas, de los teishos formales que solamente se dan en la semana, 7 días completos de absoluto silencio y de un horario todavía mucho más estricto. Y en esta enseñanza específica, en este día, él hablaba de la importancia de la práctica, de la importancia de entregarlo todo y de entender de manera, en la propia experiencia, cómo estamos todas y todo interconectados completamente. Y nos hizo, por ejemplo, nos preguntó, piensen ustedes por un momento, ¿qué los trajo aquí? Todo lo que ocurrió para que llegaran a esta sala en donde estoy dando yo una explicación del Dharma. Y entonces, como en las pláticas, todas las enseñanzas con Harada Roshi son primero en japonés y luego viene la traducción al inglés, pues en la parte de japonés me puse a hacer mi dibujo, que es el que estoy mostrando ahorita. Y este dibujo, digamos que va a ser el mapa y es el que decidí que pudiera llegar a ser más interesante o más genuino de esa jovencita en su momento que está buscando entender o honrar quizá todas las cosas que son infinitas, pero que de alguna forma me llevaron a ese momento, a conocer a Harada Roshi.
Entonces, solamente voy a hacer como un viaje pequeño por esto y después, a lo largo del tiempo, vamos a ir platicando cada una de las diferentes partes. Entonces, aquí vemos que hay como un caminito que va fluyendo. Primero tengo a esta persona, que es una persona que existe, que se llama La Semilla. Ahí le escribí La Semilla de Aristóteles. Era un joven con ojos grandes, el pelo largo, que me empezó como en la preparatoria, nos juntábamos en la tarde y él metió esta semilla en mi mente de cómo sería ver todo lo que me rodea sin nombres, como entender esta parte de cómo a todo el mundo le pusimos un nombre y creemos que porque conocemos el nombre conocemos el mundo, pero si le quitamos el nombre, ¿qué queda? ¿Qué queda con esa percepción pura? Y realmente me hizo en ese momento tener esa duda sobre, híjole, pues yo creo que eso sí debe de ser posible, porque los bebés no saben muchas palabras y siguen percibiendo. Entonces tuve como que mentalmente esa semilla de, wow, me encantaría poder ver sin nombres. Me desesperaba, sentí la cárcel de mirar a mi alrededor y todo lo que veía era mesa, ventana, flor, piso, y yo decía, ya, ¿no? Como, ¿qué pasa? Quiero ver sin nombres. Y después, obviamente, está ahí su santidad el Dalai Lama, como el siguiente hilo, que es una historia fascinante, que espero tener tiempo en su momento de platicar. Tuve encuentros personales con su santidad y fue algo maravilloso, yendo a viajar de mochilera a la India. Y luego hice unos recorridos de montañismo maravillosos en los Himalayas, también en estos mismos viajes donde tuve, wow, experiencias muy, muy profundas que tienen que ver con este hilo que seguramente han visto, son estos hilos que hacen en Oaxaca de colores. Eh, Con los y muñequitos. justamente fue un obsequio que le hice a un gran lama de este hilo que era azul y que me trajo una primera experiencia total, casi, casi, que me transformó de la mente, pues, o de la posibilidad, del potencial que yo tenía en mi propia experiencia de percibir a este mundo sin adjetivos, en fin. Eso también ojalá ella lo pueda platicar. Y él me entregó el centro de mi altar, así se le llama, es una piedra que me hizo de regalo y ahí se ve un pinito, ojalá que luego también con detalle lo cuente. Y luego obviamente aquí tengo una flor que tiene 3 letras, ENC, que es Eagle's Nest Camp, un campamento de verano, que podríamos decir que esta flor está antes, durante y después de todo esto, porque fue gracias a las personas maravillosas y a mi propia experiencia tan cercana a la naturaleza que tuve, creo que la apertura suficiente y el valor para de plano saber que podía definitivamente no nada más dejar todo y de alguna manera, pues sí, romperle el corazón a mi familia que no entendían ni con qué se comía el zen, ni mucho menos en Japón, y sobre todo el poder quedarme ahí, porque pues digo, personas llegan miles, pero ¿quién se puede realmente quedar y bueno, de alguna forma compartir al cabo de cualquier cantidad de décadas? Y bueno, aquí digamos que la gota que derrama el vaso es esta persona, Sokei, que es el catalizador, la persona que me da el contacto, digamos, en una ceremonia de un temazcal tradicional que yo hice con niños y ya contaré ojalá más de esto, cómo sirvió el té, y aquí está la taza de té echando ese humo, en ese humo vi la claridad de mi conexión, así es toda mi historia es muy poco lineal, muy profunda, quizá intuitiva, y aquí tengo obviamente un mandala en donde se hizo la unión perfecta para mí con mi experiencia que llevaba del budismo tibetano tan integrada junto con la gota y Tekiji o la comunidad Una Gota One Drop, que me sostenía profundamente para que a pesar de las dificultades
pudiera siempre honrar todo esto que me llevó a esa conexión y que yo misma pudiera aguantar tal cual. Ahora, una de las cosas, como que quería que viéramos ese mapa porque está padre hasta para mí, no pensar, bueno, desde ahorita, 21 años después, sino pensar en el momento, cuando estás en el fuego y te estás levantando a las 3:30 de la mañana y si te duermes te dan barazo y bueno, lo que sepan del Rinzai Zen, ahora súmanlo a un monasterio tradicional en Japón, pues nos quedamos cortos, pero a la vez yo ya sabía que no podía nada más decir, hacer mi turismo, ¿no? Como muchas personas se van, se quedan un año o se quedan 3 y vámonos y nunca vuelves a saber de ellos. Y para mí era en parte esta conexión con Ello Takata, que Roshi poco a poco se encargó como de dejarme bien en claro que tenía de alguna manera esa conexión kármica, la vamos a llamar así, y por otro lado, yo en mi propia experiencia independientemente, tantos seres que de alguna forma me habían apoyado de tantas maneras para que yo no, digamos que no tirara la toalla. Y una de las cosas que me hizo también considerar todo esto es que ya que veamos con cuidado un poquito más a detalle estas interacciones, que son tan poco lineales, tan intuitivas, tan mágicas, se podría decir, completamente mágicas, directo del corazón, digamos, de lo que es vivir y crecer en México, que al menos en la década en la que a mí me tocó explorar, que fueron pues que los 90 enteritos y pues no sé, la mitad de los 80, pues era un país libre donde podías irte de mochila y de raite a todos lados. Y la verdad es que es bien difícil para otros estudiantes ahora entender de alguna forma cómo es que yo fui atando los cabos que me llevaron a decir, no quiero saber de nada más, no me interesa, todo lo que estudié o la crítica. Y estaba pensando el otro día que somos 5 hermanas, 4 mujeres y un hombre en mi casa. Yo soy la más pequeña. El de en medio es el varón y mis 2 hermanas mayores son estas personas también, la verdad, fascinantes, o sea, dignas hijas de todos estos seres como tú, que en su momento hicieron de un México algo vibrante, con mucha esperanza, con mucha libertad, con una apreciación magnífica del arte, de la cultura, de la sabiduría ancestral que habita en todas las comunidades. Bueno, algo que me mata, la verdad. Y una de las cosas que dices, bueno, seguro me transformó, es que, pues ellas, digo, si mi hermana mayor me lleva 10 años y la otra me lleva 8, pues mira, creces con una familia de 5, pues creces como las plantas. O sea, nadie tenía en mi casa energía del mundo Montessori, nada, era sigue caminando. Y eso en parte lo agradezco porque tuve mucha libertad. Y al mismo tiempo mis hermanas pues me llevaban a todas partes a donde ellas iban, porque decían, pues mi hermanita pues se pega y no molesta. Entonces desde muy niña me llevaron, yo era conocedora de toda la obra de Frida Kahlo antes de que fuera el boom que se volvió, me llevaban a cuanta trajinera con sus amigos a la trova cubana, había a Serrat en vivo, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. Me acuerdo de lo que fue el boom en mi mente y en mi corazón cuando oí cantar en vivo a Mercedes Sosa y dije, wow, o sea, es posible, hay algo más allá en wow, ese ser humano, ¿no? Y una de las cosas que me marcó, yo creo que hasta este mapa que les puse, fue ver en vivo la obra de Leonora Carrington y de Remedios Varo. De verdad, tú lleva a un niño que estás en Chapultepec y lo cruzas al museo y de alguna forma es algo
que siento que de verdad me liberó, como que me di cuenta, como que eso sí lo entendía. Si había alguna semilla intuitiva de profundidad, este aspecto de posibilidad, de percepción. Yo me acuerdo que no me quería ir del museo y yo me la pasaba viendo obra por obra y decía, es que es lo más hermoso que he visto en mi vida. Y mis hermanas decían, apúntalo, apúntalo, hermanita. Y me acuerdo que apunté, ¿cómo se llaman? Leonora, ya sabes, estas surrealistas maravillosas que dices y que me voy enterando que son amiga Leonora Carrington de Ello Takata y que tú también la conociste. No, pues no solo la conocí, no solo la conocí, un día llegó aquí yo, así, ya de esas que no me avisaba, te digo, abría yo la puerta y ya cuando no había nadie en la puerta sabía yo que era ello, porque siempre, nunca se ponía en la puerta. Entonces, de repente llegó con una señora, no sé, sesentona, así con unos pelos espantosos. Te presento a una amiga. Ah, pues muy bien, ya entramos, y empezamos aquí a platicar, y allá, y acullá. Y luego dice, oye, dice, yo quiero bajar para ver tus halcones y tus águilas. Y fuimos con esta señora, ¿no? Entonces bajamos, vimos, y ella, oh, beautiful, ¡ay, qué maravilla! Que, champurrado el español con el inglés. Y luego abrimos una puerta y unos de los obreros que hicieron la casa pusieron en el piso de la puerta, abajo, con pedacitos de ladrillo, hicieron como un solecito, y entonces ya íbamos a pasar al siguiente jardín, y cuando iba yo a caminar para pasar por encima del sol, me detiene la mujer y dice, ¡ah! No, no pises el sol. Y yo dije, ¿y esta loca qué le pasa? Decía yo, ¿no? Entonces nos fuimos así, dimos la vuelta. Imagínate tú dar la vuelta en donde pasé 10,000 veces ahí, pero no, ¿cómo íbamos a pisar el sol? Y así, ¿no? Total. Ya después nos subimos y comimos y esto. Y yo le digo, oye, ¿tú cómo te llamas? Me dice Leonora Carrington. Y tú así, ah. Yo estuve con Leonora Carrington 4 horas sin saber que era ella. Y entonces, claro, ya cuando me dijo su nombre, porque no la conocía yo físicamente, Claro, nunca había claro. visto una foto. Y así también con Buñuel, y así también con Domecq, con Pedro Domecq. Toda esta bola de gente extraordinaria me la trajo a ello. Y nunca, ¿Qué? Yo no sabía esto. sí, era amigo de Buñuel, era amigo de Pedro Domecq. ¿Y cómo? Pues no sé, pero un día me dijo, voy a traer unos amigos que les gusta observar aves. Y yo dije, bueno, pues hay que... Entonces llegaron dos señores ya mayorcitos, ¿no? Ay, la señora, sí, muy bien, y con el nombre de pila, nunca los apellidos. Pues que pasen, ¿no? Entonces llegaron a ver las águilas así, bueno, fascinados, y luego le puse el águila a la señora, y bueno, estaba que volaba ella, y luego él también, y se sacaron fotos, y ya sabrá. Y después supe que era Pedro Domecq y su mujer también de la misma manera, porque no decía apellidos. El único que sí supe quién era al entrar, pues era Buñuel, por obvias razones, porque yo soy gente de cine y de repente dije, Sí lo maestro, conocías. sí, por favor, Wow. físicamente, claro, ¿no? Y entramos y estuvimos aquí también viendo todo, viendo la casa, viendo las águilas. Las águilas eran como la fascinación y ellos siempre que traía a alguien quería ver las águilas. Entonces, un día había abajo del clavecín, aquí abajo, había una caja de cámaras de cine, que fue el día que vino Buñuel. Y entonces, pues yo no, ni en cuenta, ¿no? Era una cámara nueva. Y de repente Buñuel dice, ¿y qué hace esa pinche caja ahí? Y yo volteé a decir, ¿cuál? No, le dije, es una cámara. Sí, pero ¿qué hace aquí esa pinche cámara? Le dije, bueno, es que yo hago cine, pero ¿cómo
metes esa porquería dentro de esta belleza de casa? Dije, bueno, porque la acabamos de comprar, ¿no? Si está debajo de mi clavecín, que es el corazón más Pero bueno, puro de esta pero profesión. así eran los encuentros. Te cuento todo esto así tan suelto y con palabras muy Sí, mexicanas, porque maravilloso. así se cruzaban las cosas Claro. por la manera desenfadada en que llegaba ello con sus amiguitos. Pero también qué curioso, yo pienso, qué personaje ello que los hacía sentir tan cómodos, porque él mismo era así, Así, que yo no me puedo imaginar cómo un monje zen en México, en esa época, conoció a estas personas, ni siquiera me lo puedo sí. imaginar. Bueno, y a otras, ¿no? Digo, Antonio de la Torre y gentes realmente del mundo, digamos, de las letras y de la ciencia y del cine y Remedios Varo a medio mundo. Me trajo a media humanidad aquí. Bueno, También, y a ti, porque ¿sabes qué? seguramente eras muy especial para él, como lo eres para mí y para todos los que te conocemos. Fíjate que también medité con ello, porque él me dijo, vamos a sentarnos a meditar, así. Sí, cómo no, ¿no? Y era maravilloso porque me decía, digamos, para la práctica de la meditación, lo elemental, ¿no? Las cosas elementales. Y fue a través de ello, así sin proponérselo, que me fui acercando al Zen y que me fui acercando a Buda. Nunca obligado a nada, nunca en actitudes así de que era el portador de la verdad o así. Fue hasta, no recuerdo el año, pero hubo una ocasión en la cual apareció en Fondo de Cultura Económica un libro que se llamó o se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis Ah, con Eric Fromm. y el doctor Suzuki. Ese fue el primer libro que yo supe que estaba editado en español. Entonces fui a Fondo de Cultura, lo compré, me senté en un toconcito de madera que había, un árbol que habían cortado, como para ver de qué se trataba. Y bueno, me levanté como a las 7 de la noche de ahí y ya me lo acabé junto al Fondo de Cultura, porque me Ah, fascinó, ¿me entiendes? Y hablando de las conexiones, ¿no? así O sea, era todo algo que a ti te gracias a dio ello, algo. gracias a ello. ¿Cuántas veces en ese sendo, meditando o en mi vida, he regresado a ese momento y pensar, no está tan difícil ofrecerse a los demás? Mi vida, digamos, pues de mochila, viajando por todos lados, realmente una juventud increíble, lo que se vivió en la Ciudad de México en los 90, viendo qué es la vida, qué es la muerte, qué será, ¿no? ¿Qué será la política, qué será la justicia, para qué nací? Como que todo el tiempo tengo esta introspección. Es que lo que me estás contando me recuerda a cosas mías también. Ay, yo las quiero conocer A también. propósito de